Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Estamos aquí de nuevo y de nuevo con el aprendiz de Quijote, su eminencia, el ayayay de la historia y política de Ecuador, mi estimado amigo Edison de Jesús, de la Santísima Trinidad, Miño y del Cobre. Hola, qué gusto amigos, No qué te lo gusto esperabas, ¿no? que estén con nosotros para un tema que es muy importante en estos tiempos, ¿no? O sea, ya la semana pasada estuvimos con invitado Rodrigo Borja para, para hablar precisamente de los momentos, pero dentro de la generalidad, en estos momentos, el concepto que vamos a hablar ahora, que tiene que ver mucho con comunicación y comunicación política, les va a encantar porque no es nuevo, esto viene y ahí él tiene sus citas, y aquí en el Ecuador hay unos casos de pan y circo para distraer al Gil que tiene que decidir las elecciones. No es nuevo, pero muy interesante. Empecemos con el circo de hoy, calentito. Un asambleísta del RC, se me escapa el nombre, discúlpeme, es honorable, hoy propuso cambiar la orden del día para hacer la investigación del caso Progen, lo que nos vuelven a dejar Blasco Luna, Blasco Luna de Cañar, sí. el asambleísta Luna de Cañar. Y los medios, bueno, se negó la reconsideración y todo, demoraron un montón también para hacer la votación, demoraron un montón, es que estaban llamando por solar cuánto para no considerar seguramente. Esa es mi opinión, no estoy diciendo que haya pasado. Y ya se llenaron las redes diciendo, el correísmo sufre otra derrota, otro circo. Y como bien citaba Edison, el circo que no está. Lastimosamente el pan que nos están dando no es el pan. Este pan, este tan rico que huele cuando está calentito, cuando están horneándolo, sino el pan. La analogía de pan, techo y empleo del presidente Febres Cordero. Sí, de hecho, Anastasio Somoza tenía una frase que utilizaba para cuando se reunía con el embajador de Estados Unidos, con sus aliados, y a la final terminaron abandonándole a la familia Somoza. Él decía, mi política, mi plan de gobierno tiene 3 P's: plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los enemigos. Nada más, o sea, ese era él no se hacía problema en considerar, pero esto viene desde el circo romano. Recuerda que parte de la política de distracción era precisamente montar esa fenomenal parafernalia que ahora nos asombra cuando conocemos, quienes tuvimos la oportunidad de ir a ver el No se circo, podía ingresar. no se podía ingresar, no se pudo Ya no se ingresar. puede ingresar. Yo le vi desde abajo Pero las fotos, tú vas a estar como gladiador. pero, 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 pero imagínate lo que era eso, porque se supone que era como un estadio actual, o sea, 60,000, 70,000 personas coreando y aplaudiendo la sangre y lo que se presenta, porque no se presentaba solo el combate con No, animales, se presentaban artistas, se presentaba de todo, inclusive teatro. y llenaban agua, teatro, exacto, llenaron con agua en 3 ocasiones se hicieron y graficaron combates navales, es decir, tan espectacular era, porque había que distraer ¿qué necesitaba? Roma tenía conquistado el mundo y necesitaba hombres, necesitaba armas, las mujeres no iban al combate, necesitaba soldados, y entonces de esta manera era la forma de conquistar, porque aquí te mostraban la grandeza a través del teatro, del pan y el circo. Ya a los asistentes se les regalaba comida, iban y se divertían. Eso era, porque en realidad circo, el concepto de circo es mucho más moderno, ya más cercano a nosotros, la carpa y los payasitos y los malabaristas y los equilibristas, pero en realidad ese es el origen de esto, que lo ha hecho todo el mundo, lo siguen haciendo, y en el Ecuador, le decía yo a Illich, el más grande distractor, aunque muy poco pan, porque en realidad no llegó a generar mayor producción, Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra, con su discurso, el que más distraía y más obnubilaba las masas
Era impresionante la forma como las masas en aquel entonces solo tenían un radio para poder seguirle, porque la televisión llega en los años 60 a la política y al país. Entonces él nace en la política en 1930, cuando es elegido senador por primera vez, pero desde entonces hasta su partida en 1979, el hombre usó todo, desde el discurso, dadme un balcón y seré presidente, decía, hasta la tecnología y la televisión. Recuerden, solo para terminar, yo siempre he dicho en son de broma, que no es tan broma, el último velasquista del Ecuador es Diego Kendo. A él se le fueron las lágrimas porque fue al periodista el único que le dio la última entrevista, les dio a varios, cuando vino en 1979, a poquitos meses de que Roldós se posesione, regresó al Ecuador, ya no tenía impedimento, pero ya estaba muy anciano, regresó al Ecuador porque falleció su esposa y quería, siendo ella de Argentina, quería enterrarle aquí para que estén enterrados juntos, como les había pedido a sus sobrinos, ricos sobrinos, herederos de grandes fortunas, que ya van fortunas. sí, sí, y dicen, él no, así es, él no, pero su modo de ser era que él no gastaba un centavo de nada por su manutención, todo le pagaban los sobrinos que eran ministros de defensa, de economía, de finanzas, de dueño de bancos, de medios de inversionistas en medios de comunicación. Y entonces él le dijo a Diego Kendo en una entrevista muy emotiva, que está en el YouTube y le pueden ver, le dijo, vengo a meditar y a morir. Esa fue la última entrevista, pocos días después de esa entrevista. Diego se emociona en el momento en que le dice eso. No, doctor, pero usted, ¿cómo va a despedirse? No, solo, don Diego, vengo a meditar y a morir. Y así fue. El 30 de marzo del 79 falleció. Ya les voy a contar por qué me acuerdo de las fechas, porque hay coincidencias muy interesantes, históricas, en las fechas, pero les indico esto, y esto es la última entrevista se hace por televisión. Diego Kendo, entiendo que trabajaba en Gama Visión, que era canal de los Isaías, y ahí es cuando le hace. Entonces, quiero que comprendan ustedes, miren, de 1930, solo con radio, que además no tenía todo el mundo radio, éramos un pueblo pobre. Claro, la radio. Que la televisión. Igual que la televisión en los 60 y los 70. Era la televisión del barrio, claro. Entonces, de los 30 al 79, cuando muere él, después de ser 5 veces presidente, termina utilizando todos los métodos, pero la manera de distraer de él era su discurso, que yo lo he calificado, lo he dicho, me he peleado con velasquistas, su discurso demagógico. Claro, es porque, por ejemplo, algo que me contaba mi padre, que él, como de la miembro del PCML, que ya falleció mi padre, dice que iba a verlo y uno lo escuchaba ya con toda esa furia para escuchar, y les empezaba a atacar y luego nos lanzaba lisonjas. Nos decía comunistoides. Su forma de interpretar a las personas. Pero muy aparte de Velasco Ibarra, la historia se sigue repitiendo. Tuvimos a un Lince Cordero, el mismo Rodrigo Borja utilizó maniobras de distracción. Pero no sé, tal vez la oralidad de los políticos de este entonces. No. Yo creo que Roldós es el máximo, ¿no? O sea, Roldós era muy profundo, ¿no? En sus intervenciones. Bueno, oigan, quedó en segundo lugar de un concurso de oratoria. No sé si Febres Cordero lo que era frontal. Es decir, por ejemplo, en el cierre de campaña, cuando le gana a Rodrigo Borja, creo que es mayo del 84, cuando le gana a Rodrigo Borja, la segunda campaña de Borja, la primera de Febres Cordero, cierra la campaña y él les dice, tienen que seguir conmigo, acompañarme e inclusive empujarme y gritarme porque yo jamás os traicionaré. Esa fue la última. Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. Fue su frase conmovedora, pero de Rodrigo, de los estudios que se hicieron de literatura, yo no voy a negar la capacidad intelectual y académica de Rodrigo, pero era criticado por su discurso, el tono de voz y el discurso en sí, era un discurso profundo, analítico, pero no era un discurso llamativo, o sea, para traer. No era orador. No era orador, sí. Por ejemplo, ahí tenías de orador a René Mouget, mucho mejor orador que Rodrigo Borja. Jaime Hurtado,
Jaime Hurtado tenía un discurso muy interesante y tenía una oratoria muy interesante. A mí me estremeció un día que hablaba, había una reforma a la ley de instituciones financieras y les decía, nosotros seguiremos en el combate y a los banqueros les advierto que no podrán eliminar a la gente de las calles porque somos hijos de la espiga y de la mazorca y estamos hechos de... Puta, oye, al Jaime Hurtado, que lamentablemente fue a caer en ese partido, que no reivindicó a raíz de su muerte, no reivindicó ni su imagen, porque murió, fue asesinado Jaime Sí, a a una metros. cuadra de los palacios de justicia y de legislativo. Yo he contado, tengo en mis videos en TikTok, en mis redes sociales, tengo el video con cuentos, recuento, hago el camino de cómo fue y cómo lo encontramos minutos después ya casi muerto, pues estaba todavía agonizando. Cintia Viteri fue la primera que llegó por una razón. La mamá de Cintia era militante del MPD en Guayaquil, era profesora y luego abogada. Y entonces la madre de Cintia era muy amiga de Jaime y por lo tanto Cintia Viteri era muy amiga también de Jaime y su hermana, que también hizo carrera legislativa. Yo entiendo que ya se retiró. Y entonces la Cintia que había estado almorzando por un lugar muy cercano, en un video puse que fue de la primera en llegar. Sí, en verdad me equivoqué, no fue la primera persona en llegar, fue la primera conocida y legisladora que llegó, porque los primeros fueron los policías que estaban en la Por ahí. escolta de la Corte Suprema. Sí, sí, sí. Pero luego, a mí me dijo Ramiro Rivera, por ejemplo, la sede de la democracia popular, porque enseguida en la noche empezó a correr el rumor de que fue Maguad el que le mandó a matar. Claro. Y en la La noche sede de ya la toparon. la sede de la democracia popular, se compró una casa que era la poderosísima democracia popular, que había puesto a Maguad de presidente, a Hurtado de presidente, a Maguad de alcalde, a Roque Sevilla de alcalde, estaba a 2 cuadras exactamente, a 2 cuadras de la entrada del Palacio Legislativo. Era una casa grande, ahí se hacían las reuniones, con un teatro, con una sala para las reuniones y la atención a la prensa. El Ramiro Rivera me dijo, nosotros esa noche le pedimos a los cuidadores, que era una familia humilde, a la que le pagábamos que salgan porque corrió el rumor de que el MPD incendiaría la sede en venganza del asesinato de Jaime Hurtado. No pasó absolutamente nada, Jaime fue asesinado, se pagaron el cuento, inclusive el propio hijo, luego Lenin, tuvo que hacer la investigación, segunda investigación, para determinar que fue un banquero mafioso, Medardo, ya me acuerdo el apellido, ¿A que que siga era, vas a decirme? no, era el dueño del banco agrícola y comercial, un banco pequeñito que era dueño de la casa donde ahora está el La colegio de de Doc. abogados de Pichincha, Ah, ya. diagonal pero además fue nombrado embajador en México por Maguad. Pero el problema es que este señor, Medardo Ceballos Navas, a ver, Medardo Ceballos Balda, tenía unas haciendas y camaroneras en Manabí que estaban acusadas de ser puerto de salida de drogas. No le mataron por las drogas. Lo que pasa es que Jaime estaba haciendo una investigación para determinar los derechos de los trabajadores de las camaroneras que se habían puesto en huelga y estaban exigiendo derechos. Pero el momento en que llega, Jaime empieza a escarbar la economía y ve que por allí había, no se les pagaba bien a los trabajadores, pero las camaroneras eran las que más facturaban en el Ecuador. Entonces, cuando empieza a llegar a esto, le da miedo al embajador de Maguad, narco en México, luego fue asesinado, entiendo que fue asesinado este señor, y ordena la muerte. Pero te digo, todo esto pasa como distractor, lo que estábamos hablando, Como el pan y distractores. el circo, como distractor, le matan a Jaime, o sea, matarle a Villavicencio también fue pan y circo, porque a la final, exacto, Aquí ese en este medio, paralelismo. verán el histórico, de un saltito por ahí con nuestro amigo Ronald, vimos este programa y tuvimos que hacerlo porque no quisimos parar. Y nos dimos cuenta de los rumores, uno de los rumores que más corría. Bueno, aparte de que le echaron la culpa al RC, cuando me preguntaron, ¿y tú qué crees? Digo, es pegarse un tiro al pie y con cartuchera para que te destroce y te quede doliendo. Me dice, eso es lo que, si fueran los del RC. Y salen las teorías, no, es que los seguidores, cuando me dijeron a mí,
gente cercana a RC me dice, ¿qué cree? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? La derecha. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y yo Sí, no sí, dudo sí, que haya sido directo. María Paula. Y lo digo Porque así. A mira, ella fue la que más cosechó. esos son distractores, así es. Y luego Daniel Novoa, esos son distractores. Porque ¿cómo puede hacer que Rafael Correa, teniendo al candidato que ya había ganado la primera vuelta, que iba a ganarla, No, que iba a estaba ganar la primera vuelta, porque y fue que la iba primera vuelta. y que estaba proyectado para ir a la segunda con muy buena opción de ganar? ¿Cómo se le ocurre asesinar a un enemigo de bajísimo nivel para que darle papaya, para que la oposición le diga, le mandó a matar Correa? Oye, si Esos eso son los sucede, distractores. si es mafia, la mafia no medita, la mafia no piensa. No crean ustedes que cuando se metan en esos negocios, el romanticismo del padrino, 1, 2 y 3, se vive en la mafia. No es verdad. No hay un padrino que está sentado acariciando un gato que fue casual, ¿no? Que fue Francis casual. Ford Coppola cuenta Marlon que fue Brando lo encontró. casual. Sí, 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 Marlon Brando. Y además lo difícil que para Coppola fue llevarle a Brando, porque Brando estaba borracho, hacía lo que le daba la Y gana, no seguía el era guión. un actor que no leía el guión, sino que Exacto, exacto. Y además era los otros Dios, actores ¿no? tenían que andar con el guión puesto. Exacto, era Dios en Hollywood y entonces hacía lo que le daba la gana. Y entonces, claro, yo me acabo de comprar una camiseta donde Brando está acariciando un gato y le dice, esto no es personal, estos son negocios. Le dice, esa camiseta me acabo de comprar y me paso en la calle, Pero seamos porque honestos. eso es, en la mafia no se medita, no es que el sicario te apunta y te dice, dime tu último pensamiento, ¿en quién está? No, 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 no. El ¡Pum! sicario es un tipo asesino, violento, malformado Con educativamente, educación ni baja, siquiera formado, normalmente. nada. Claro, lo que hace, sin entrenamiento militar tampoco, sin No, entrenamiento de control de armas, de saber si va con su arma. Por eso mueren en los colaterales, mueren niños en las calles de Guayaquil, en el ya país, aquí en porque el Quito. sicario no es que llega y dispara, no, 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 el sicario es ese de camisa verde, pum, 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 ay, no era el de al lado, pum, 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 Ya pum. O pasó, sea, mataron desvivieron, discúlpame, a otra persona, sí, porque sí, sí, estaba sí, con el mismo sí. color de camiseta. Mataron al dos, Así, eliminaron al dos. me contaban mis hijos que vieron, por ejemplo, el drama en Montañita de un quiteño, un quiteño conocido en Quito en los negocios porque tenía un tatuaje de un lobo en el brazo y en Montañita andaba sin camiseta y le mataron y le persiguieron, o sea, a ese nivel. Entonces, esos distractores no tienen que ver, o sea, mira, cualquiera que hubiera planificado matarle a Villavicencio lo habría hecho luego de las elecciones. Perdía la primera vuelta, Villavicencio no era nadie y ahí era un blanco fácil porque ahí estaba sin guardia, él estaba deprimido, él estaba buscando a qué dedicarse a trabajar, ahí era más fácil. Estaba tratando de correr el país porque les debía un montón de gente. Exacto, exacto, y además le había abandonado todo, Nebot, el propio equipo de Boscán y de Vivanco, La La Posta, costa. que eran todos ellos se habían peleado, no tenía relación con Cintia, se había peleado, inclusive con Lazo. Recuerda que él es uno de los que le pone la denuncia al cuñado, le dice al cuñado, o sea, él estaba solo ya, realmente estaba solo, era un blanco muy fácil. Era el artículo prescindible. Y ahí Sí, sí, tenemos sí, un además, distractor. entonces había que hacerlo en el momento oportuno para echar la culpa al que tenía el momento Claro, oportuno. gira da una rueda de tornillo. Gira el tornillo, la tuerca un poco más. Y vengamos, y la historia se está repitiendo actualmente. Tuvimos los 4 de las Malvinas, que Claro. lastimosamente pasó. El caso Fibeca, que ahora se llama Dolores, ¿cuánto habrá pagado el grupo Ecuafarma para que ya le cambien el nombre? Sí, no, pagó. Pero me parece que no sé en qué momento fue qué fiscal fue el que le cambió el nombre, porque se decía el caso Fibeca, y le cambiaron al caso Dolores. González, No, porque la Dolores y principal, luego las Dolores y luego González y otros. exacto, porque González es el coronel, el que estuvo en el sitio y el que ordenó asesinen a todos. Cosa Y curiosa, luego, el coronel González, un mes antes, tuvo un caso similar de características al lado de Guayaquil, en Babahoyo.
¿ya? Hizo lo mismo exactamente. Y luego lo cambiaron de área para que no haga problemas. La diferencia. Ahora podemos, la comunicación, nos podemos enterar de cosas que pasan en Babahoyo, que pasan en Quevedo, en Vinces y en Ventanas. Pero ese es el detalle. Estamos con distractores actuales. Desde la, donde cada vez que le niegan la palabra al a los de la RC, porque para mí el correísmo no es una corriente ideológica. No, no solo para mí, sino para todos los que han visto un poco de, de filosofía. El correísmo no es como tal una corriente ideológica, pero vemos este tipo de cosas. Y lo vemos. Pero el distractor necesita un mensajero. En la educación básica de comunicación, a nosotros, ahora ya no se necesita, nos enseñaron el concepto básico de emisor, el emisor de la información, Y el receptor. el codificador, que es el periodista, el intérprete, digamos, el mediador, por eso se llama medio, porque está en el medio de una cadena, y el decodificador, que es usted, que es el que nos está viendo, que es la persona que nos está observando. Entonces, Illich y yo estamos hablando de un tema que tiene un origen, por ejemplo, en la historia. Yo hablo, yo soy el medio y usted es el que decodifica y dice, no, les creo, no les creo. Hoy tiene la posibilidad de ir a Google y decir, ve, el Illich y el Edison están mintiendo, están manipulando, o puede decir, me ha pasado, a mí me molestaba al principio cuando daba yo conferencias en las universidades, porque me googleaban. O sea, los chicos, en lugar de seguir la conferencia, estaban interesados en saber si me equivocaba o no, en googlear. Luego utilicé el sistema. Sí, sí, sí. Pero como decía Arthur Conan Doyle, de su personaje Sherlock Holmes, mi querido Watson, lo primero que hay que determinar es a quién favorece el muerto. Ese es y por lo tanto, cuando ya entiendes eso, empiezas a buscar los distractores. Entonces, el mayordomo, exacto. Entonces, cuando ya determinas eso, te das cuenta, pero que el distractor, para el pan y el circo, necesita un mensajero. Y los mensajeros son los medios de comunicación. Ellos son los que ponen. Los que transportaban el mensaje. Por una razón, recuerda tú que tú no tenías influencia sobre la agenda de los medios, es decir, sobre Coavisa, sobre Teleamazonas, sobre los canales de televisión. Tú no tienes injerencia sobre Hernández para decirle, oye, como ciudadano, quisiera que me des información sobre lo que pasó con Blasco Luna y No. El acuerdo entre nosotros, los esclavos de los dueños de los medios, es que se cierre la boca, es que no le entrevistemos ni le volvamos a dar la palabra al Pavel Muñoz, o a la Marcela Guiñaga, o a la Gabriela Rivadeneira. Entonces, al ostracismo. Exacto, pero no solo a él. Entonces Velasco Ibarra utilizaba esos medios y esos periodistas, porque de hecho él trabajó en el diario El Comercio, era editorialista del diario El Comercio, escribía con un seudónimo que se llamaba Labroille, porque él estudió en la Sorbona, sabía francés, estudió en francés, hablaba en francés, algo de inglés, muy poco de inglés. Pero, por ejemplo, Galo Plaza contaba, con Galo Plaza eran amores y odios. Contaba, en determinado momento le nombra ministro de, creo que de Economía a Galo Plaza. Ah, no, estaba en la OEA y le viene a visitar Galo Plaza y le dice, presidente, nos están ofreciendo a través de los organismos internacionales créditos que los que podemos. Entonces, Galo Plaza dice, a ver, Velasco Ibarra dice, a ver, necesito hacer la construcción ya de la carretera que una Quito con Guayaquil. Eso es urgente, eso es hechura de Velasco, ¿sí? Y entonces Galo Plaza, que es una persona que viene, no tenía estudios, pero estudió en Nueva York, su colegio, estudió en la época, ya contamos en la década de la crisis de 1929, pero cuando regresa al Ecuador se dedica a la carrera política, hijo de Leonidas Plaza Gutiérrez, uno de los asesinos intelectuales de Alfaro, un propietario de muy amplias haciendas, tanto en el Imbabur, en Pichincha, como en Cotopaxi, de la herencia de sus padres, de su madre, especialmente en Cotopaxi, la familia Lazo, de Avelina Lazo, doña Avelina Lazo, la madre de él. Y entonces hay un momento en que Velasco Ibarra le dice, señor, quiero que usted me ayude y me consiga, necesito $1 millón. Entonces, vaya, y se despide. Entonces, Galo Plaza se sorprende y le dice, pero presidente,
¿Un millón de qué? ¿Un millón de sucres o un millón de dólares? ¿Cuál es el plan? No importa, no importa, señor. Sé que es Usted 1 millón. compra la orden. Exacto. O sea, ese es el demagogo que decían que tenía muy buena oratoria. No, tenía oratoria para engañar. Pan y circo. Sí, actualmente los parámetros sociológicos, aquí ya les voy a sonar académico, así que discúlpenme. Verán, actualmente, no soy docente, así que disculparán, docente mi madre. Esta es la cuestión, damas y caballeros, Pepito es la creación. El público objetivo ahora ha cambiado. Ahora están en el placer inmediato y quieren cosas más simples y puntuales. Una idea simple, algo fácil de entender. Lastimosamente, según estudios de algunas universidades, ni siquiera solo de una, Princeton, Harvard, Yale, la Sorbona, han hecho estudios sobre los coeficientes intelectuales. Y por primera vez en la historia, desde que existen registros, el coeficiente intelectual de la raza humana ha empezado a decrecer en las siguientes generaciones. Ajá. Justo Suena estoy triste, leyendo. Sí. suena triste. Tal vez a algunos ni les interese saber eso. Pero, ¿qué creen? Al resto de la gente sí les interesa. A los que mandan. Los mafiosos son una cosa. La carne de cañón, igual que ustedes y que nosotros, es otra cosa. ¿Ya? Al final del día, se tiene este tipo de actividades. No es solo por la música, es también porque es más fácil estar en una zona de confort que ver la realidad y ser autocrítico. O sea, quismoso eres. Críticos, bastante, pero autocrítico, estoy fallando en esto, ¿cómo hago para superarlo? Nadie quiere hacerlo. Y no los culpo. No soy, nadie murió y me hizo Dios para andarlos juzgando. Pero aquí viene la parte interesante. Este ciclo de pendejadas, porque lastimosamente han caído mucha gente, este ciclo de pendejadas se repite constantemente. Actualmente tenemos el caso Progel, que nos va a dejar sin A energía, eso íbamos. que nos va a dejar sin energía, pero aunque no lo crean, caso parecidísimo, parecidísimo. Tuvimos con Maguat, con el arroz, cuando él era ministro, Arroz con con el arroz gorgojo. rojo. Después tuvimos el caso con, bueno, con Ecua el último Hospital, Eco Ecua Hospital. Hospital de Febres Cordero con Javier Neira, ¿no? Sí, Que quedó marcado de la denuncia. Pero además, anteriormente, acuérdate que ministro de Salud de Osvaldo Hurtado es nombrado Francisco Huerta Montalvo, a quien creían que podría ser una opción presidencial, y él entró digamos, comprando, el caso se llamó Fedesarrollo, que era la compra de abonos agrícolas para precisamente apoyar, porque recuerden que Osvaldo Hurtado tuvo que soportar un terrible temporal del niño, de la corriente claro. del niño, y Como dicen entonces en la costa, el para niño grande. rehabilitar, pero precisamente por todo eso, recuerda la chatarra de Velasco Ibarra en la que estuvo Enrique Ponce Luque y su sobrino, que era el ministro de Defensa, y hablamos de la chatarra, ya contamos aquí el caso de la chatarra Y si quieren, de Velasco escribirán. Ibarra. Ahora, ¿Qué es lo que con eso queda lo que tú decías? pues Ahí sí, está, no, se pero repite. más reciente, tuvimos los casos con Lucio Gutiérrez del nepotismo, o sea, que ponía el sobrino, que ponía tal, que ponía el primo, el cuñado, y en el caso de Correa, que también hubo mucho circo, tuvimos el comicheques, El ministro de Deporte, el primer el ministro ministro. de apellido Carrión, pero yo cuando hice la investigación, porque no era la primera vez que un político se comía un cheque, ya No, habían habido antes, ya era habían habido. porque tanto la letra de cambio como el cheque son considerados todavía documentos válidos, únicos y exclusivos para reclamar dinero, porque en el Ecuador hay investigaciones que se han hecho, no hay prisión por deudas. Es decir, si tú le debes a un banco, no pueden meterte preso, pero sí pueden llevarte preso en el momento en que, teniendo el original de la letra de cambio o el cheque, ese documento es un contrato. Por lo tanto, Igual tú que un pagaré. al tienes, exacto, entonces tienes que pagar Te meten o te preso vas por preso estafa. si no pagas con tus bienes.
Pero si no hay un cheque físico, no hay una letra de cambio física, entonces por eso se guarda en cajas fuertes. Esos son los documentos que se guardan en cajas fuertes. Tú y yo firmamos una letra de cambio a la caja fuerte porque con eso es el único documento que te puedo, pero hubo falsificaciones y todo. Entonces no fue el único caso mediante el cual un político se comió un cheque para evitar la acusación. La Porque sin acusación. copia. Ahora tenemos a nuestro también presidente Guillermo Alberto Santiago, que hizo una parafernalia para inaugurar 4 postes. Ajá. Tenemos el caso de otro caso, el de Lenín Moreno, con sus 2 trenes, el tren playero y el tren ni sé cuánto. Nuestro actual presidente con la frase de Goethe, algo que Goethe, al menos en sus libros o en los distintos escritos y manifestaciones, nunca dijo. Y aquí lo que te decía, citó a Marco Aurelio, el último de los 5 emperadores buenos. No sé, nos está dando una idea de que él es el último emperador. ¿Tú qué crees, mi querido Edison? Sí, 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 sí. Se considera sí. un emperador, como diría nuestra amiga Tamara Hidrobo, este emperador suelo criollo, no, este emperador criollo, dice ella. Pero te digo, tenemos eso, mira a Marco Aurelio, pero Marco Aurelio era un guerrero y era igual que él, un heredero. Es lo único que tienen en común con Marco Aurelio. ¿Tu opinión, Edison? ¿Se te dañó algo? Sí, no, lo que quiero es, estoy tomando mi computadora, pero yo salgo desde el celular, entonces no tenía, porque quiero citarles, justo para que vean ustedes, miren, les voy a citar solo un párrafo de un discurso de Velasco Ibarra, ¿no? Está hablando de la revolución en el Ecuador, y dice, yo os agradezco, y pido el mismo silencio para lo que miren el lenguaje, a una chusma ignorante le hablaba en la segunda persona del plural, muy a lo os solicito, os ruego. Algo que también hizo Sixto Durán Vallente, ¿te acuerdas? Exacto, yo os agradezco y pido el mismo silencio para lo que os voy a decir. Nuestra revolución ecuatoriana es una revolución evidentemente original. Nuestra revolución no amenaza atropellar a nadie, violar los derechos legítimos de nadie, impedir las iniciativas de nadie. Nuestra revolución no ha renegado de la moral, no ha renegado de los altos valores morales. Nuestra revolución está enmarcada dentro de la libertad, dentro de los valores morales, dentro de la tecnología, pero protegiendo a la persona humana. Pero exigimos de una manera perentoria y absoluta que todos los ecuatorianos, especialmente la gente rica, especialmente la gente que tiene en sus manos las palancas de la producción, exigimos que todos los ecuatorianos, ricos y pobres, contribuyan con el esfuerzo, con su trabajo y con su persona a procurar la práctica de la justicia para cada uno de los trabajadores del Ecuador, para cada una de las personas pobres del Ecuador, para cada uno de los ciudadanos de la República del Ecuador. No ha dicho nada. Lo que está diciendo es que una revolución que no va a matar a nadie, que no va a hacer nada, que les pide a los ricos, pero a los pobres también, que hagan esfuerzo para ayudar a los trabajadores. Páguenles el salario básico que dice la ley y punto. Si no hay que... Entonces, en ese párrafo que he perdido el tiempo leyendo, se dan cuenta el distractor y con esa palabra y subido en un balcón y con un micrófono, os agradezco. Y la gente se obnubilaba y le eligió 5 veces, pero me peleaba recién en estos días con un velasquista, joven velasquista, porque veo que algún sector, no sé de dónde, ya voy a determinar, están pretendiendo en redes sociales particularmente resucitar la imagen diciendo que, pero ya les hemos mandado todos estos, o sea, saquemos un concepto de ahí. Lo que le está diciendo, ricos y pobres trabajen por el Ecuador y que los trabajadores tengan sus derechos. Eso es lo que ha dicho, o sea, para eso le cito a Marco Aurelio una de las frases famosas que él tiene, que es de los emperadores mucho más capacitados. Es una maravilla, las memorias de Marco Aurelio de Marguerite Yourcenar son impresionantes. El dolor que tiene el hombre como administrador, ¿no? De lo que no va a poder cumplir con su pueblo. Pero esto, por ejemplo, le decía, sí, 5 veces fue elegido presidente, solo una terminó y en las 4 ocasiones que se cayó, esa chusma no salió a violentar el Estado,
a hacer lo que están haciendo en Los Ángeles contra Donald Trump, y no solo en Los Ángeles, en otras En Los ciudades, a Ángeles, en levantarse Nueva aquí. York, San Francisco. Nadie salió a pelear por Velasco Ibarra porque era un hombre que no respetaba la Constitución. En varias ocasiones lo dijo, y su primera caída en 1935 lo dijo: me precipité sobre las bayonetas porque la Constitución es un saco que no deja trabajar al presidente. Es decir, No, no, verás, aquí viene exacto. una cuestión. Y lo que hemos discutido contigo, con mis colegas que estamos en esto de las campañas electorales. Pero usted lo primero que tiene que saber es la ley. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Y de ahí pueden decir cosas bonitas usando la ley. Ajá. Sin necesidad de salirse de la ley y sin quedar como malo, como mentiroso. Empecemos por ahí. Vamos más Pero allá. mira lo de la tabla La de cacarea la consumo. tabla. Mira, Rompió la pero, tabla pero, en su TikTok. pero recuerda que desde Lenin Moreno, acuérdate que ese papanatas decía que el problema de la violencia en las cárceles, porque las primeras masacres en las cárceles se dan con Lenin Moreno, y lo primero, el bobo, el torpe que salió, la tabla, él dijo la tabla. Lazo habló de la tabla. Yo no sé si Lazo rompió o no, pero votó Rompió al tacho de la ley basura de la comunicación. la ley de comunicación. En el mismo acto, en el mismo efecto de circo y pan, Estico agarra con gafas, agarra y rompe la tabla. Y sucede que la tabla no es un invento de Correa, ni de Glass, ni del correísmo, ni de la Revolución Ciudadana, sino es una norma obligatoria de toda la doctrina jurídica mundial, porque hay que diferenciar el consumidor del traficante, porque normalmente cuando no había tabla, el que tenía 1 gramo de marihuana para un consumo, digamos ahora, médico, si no había una tabla, como el que tenía 1 tonelada o 22 toneladas en la hacienda de un ex político que no dicen el nombre Que hasta no dicen ahora, el nombre y que solo han capturado. Y discúlpame, ahí tenemos otro solo al distractor. empleado. Son 22 toneladas Exacto, y señor, nos han otro distraído con distractor. un montón de cosas. Ahora nos Ajá. dijeron, ya inauguramos el radar que se tumbó en la época de Lazo. ¿Ya? Entonces la tabla Nadie nos dice, determina nadie nos dice. entre 1 gramo y 22 toneladas. De 22 toneladas no hay preso sino el cuidador de la hacienda. Y de 1 gramo están llenas las cárceles del Ecuador. Cualquier capo de la mafia que esté preso en una de las cárceles va a ir a esas personas y a decirles: ñaño, cuando salgas, te van a sacar, anda, contáctate con el man y entrénate para esto, punto. Y será carne de cañón. Es decir, míralo, el distractor, pero ese distractor, insisto, necesita un medio, y esos medios necesita un mensajero, y esos mensajeros son los medios de comunicación, especialmente la televisión. Fíjate tú, de hecho, cuando nosotros estudiábamos comunicación social, este concepto del el mediador, el mensajero, el medio y el decodificador, ya cambió, porque con las redes sociales tú le puedes describir a Donald Trump un Twitter y él te contesta. No, un Y, truth. y, No tiene y Twitter. se puede interactuar, y ya no hay un mediador necesario. ¿Qué es lo que hacía el mediador? Pero ahora el mediador lo que hace es no publicar lo que debería conocer la sociedad. Entonces, cuando estamos en algún momento de la situación política que hay que distraer, recuerden, hagan este ejercicio. Esto lo hemos hecho desde hace rato. Lo sugería el propio Armand Matelar, que fue ministro de Educación de Salvador Allende en 1973. Tiene un libro que se llama Para leer al Pato Donald. Ya les cuento de qué. Sucede que cuando está viniendo un problema, por ejemplo, hay que distraer de Progen. No aprobamos la fiscalización en la Asamblea. Nos están echando la culpa, especialmente a los corruptos que se vendieron de la Revolución Ciudadana, a este diputado de Galápagos. Entonces, diles a nuestros esclavos en la televisión que mañana todos los noticieros comienzan con Crónica Roja. Les apuesto que mañana todos llenan de sangre las pantallas, porque Verás que entonces no, ustedes vuelven. debo diferir de ti. O sea, estoy de acuerdo que va a haber un distractor, pero el distractor va a ser Ecuador-Perú. La clasificación, pero ese es efímero, porque eso te causa una sensación de alegría, endorfinas que te vuelven intelectualmente activo, y comienzas a ver, ¿y qué más hay? ¿Y qué más hay?
En cambio, el otro distractor, el depresivo, que es el de la violencia, te encierra, te encierra en tu hogar, te encierra en tus pensamientos y en tu actividad y en tu trabajo. Tú estás para trabajar como esclavo, no para No nada tienes más. derecho a Entonces, pensar. tengo que lanzarte. En cambio, el triunfo te vuelve endorfínico y quieres, ¿qué más hay? ¿Y qué más hay en la prensa? Entonces, vamos a encontrar inundada de sangre las pantallas de los canales de televisión porque hay que distraer de que algún pendejo, ese grosero papanatas que anda en Colombia, que era el ministro Como del embajador Interior. penitenciario. Sí, él es el responsable, acuérdate cómo se jugó en los No, medios por él ese, y el ministro Luque. y Manzano, ¿no? Y la Ah, Inés pues bueno, Manzano, la que tanta. según los Vera, ojalá fuera presidenta del Ecuador. Son más de 90 millones de dólares que les quitaron de las manos, o sea, les dijeron, traiga papito, traiga, preste la platita. Está muy Y cargado, después, venga, venga. y después nos van Ya diciendo, nos van a demandar. porque exacto, entonces, mira tú cómo los distractores tienen, inclusive tienen estructura. O sea, no es que son pendejos, para eso tienen sus esclavos. Y a mí lo que me molesta es esos periodistas que estudiaron conmigo, que recibieron las clases, que saben de estos conceptos, son el vehículo, son el medio tras el cual engañan a la gente y le tienen embobada y Es entontecida con como, simios con gafas. ya, es como la actual la ley que ya se aprobó, ya está publicado, la ley de la defensa nacional, en que básicamente nos pueden quitar la casa, tu casa, Sí. y los Y ves ahora porque les da por la redes gana. sociales, ¿no? Acuérdense que la señora Anabela Singh ya dijo en la Todavía no campaña sale esa ley, que aún. hay que controlar las redes sociales, ¿no? Eso dijo ella. Entonces ya ahí está, ahí viene. El plan es Van perfecto. a salir con el distractor de China. China hace lo mismo y mira qué país es. A ver, Ajá. China lo que está prohibido es esos videos de los que la gente que tanto admiras o que ven, alguno de tus hijos o vástagos, ven de la que anda con poca, que es pobrecita porque anda con poca ropa, del que se come dice cuántas cosas. Ese contenido está prohibido en China. Y la misma TikTok, el algoritmo Ajá. el Ajá. algoritmo a desarrollo social, Ciencia. tecnológico, ciencia, al pensamiento crítico. Y comercio, ¿ah? Y mucho de comercio. Se comercializa mucho, apoyan mucho, especialmente las iniciativas juveniles. ¿Ya? Entonces, con todos esos parámetros que se tienen, eso es. Pero lo que quieren acá es por decirte, este programa, que tiene su rating, especialmente en las zonas de repetición, va a ser mal visto porque decimos, Dani, el juego te está quedando, pero ya se te están acabando las opciones, ya tienes que empezar a cumplir. Si se nos viene otra sequía, que ya está a tiro de piedra, que ya no estamos a empezar a partir de la próxima semana, según los profesionales, los que sí saben, señores, los que han estudiado, a los que les pagamos por eso. Es como cuando yo le decía a mis colegas, a algunos amigos que dicen que yo soy estratega político, básicamente, que ¿qué hago? A mí me pagan por mandar a la madre a la persona que me paga. Es un trabajo divertidísimo, pero yo tengo que mandarte a la madre con razón y motivo. Claro, para que Ya, haya un entendimiento de la forma de proceder, claro. ya. Entonces, vamos a esto. Estos ingenieros profesionales, no es que se encontraron el título en una caja de cereal, estudiaron y son de carrera, o sea, ellos no van a salir, ellos les importa un pito lo que pase con el país. Entonces se dice, hay que hacer esto por esto y por esto. Con esto del juicio a Progen, también se olvidaron decirnos de nuevo que el Progen nunca cumplió, porque Progen y Austral de Uruguay nos trajeron generadores de 50 hercios cuando Ecuador funciona a 60. Sí, así de simple. O sea, yo les quería hacer ese paralelismo, como por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando había radio AM? Todos los Sigue habiendo. radios que comprabas en la calle solo tenían AM y podías escuchar las radios que estaban en esa frecuencia, que empezaba en 800 y terminaba en 1600. Ahí estaba Radio Tarqui, que tenía 1100, Ese es FM. Radio Éxito, el 700, casi el medio era Radio Quito,
y por ahí escuchabas el fútbol. En aquel entonces el Ecuador no clasificaba, pero ni al campeonato Diciendo cero. mundial para nada, para nada. Nos robaban, además, recuerdo el árbitro Ortuve, que le pedían que le prohíban en la avenida del Ecuador. Bueno, pero todo eso. Pero cuando se logra amplificar la señal, es solo ondas, nada más. En una onda más cortita hay más alcance, en una onda más larga hay menos alcance, pero hay mejor calidad. Cuando se compra y se amplía y se activa la onda FM, es exactamente lo mismo. A nosotros, sus radios AM, los radios de sus padres, que además eran unos aparatos gigantescos, tenían También habían tocadiscos chiquitos. y tenían radio AM, claro, pero tú te comprabas por el mueble porque era un bonito Un aparador. exhibidor. Exacto. Sucede que vino la FM aproximadamente en los años 80 y dejó en desuso él. Es como que a usted le vinieran este rato a ofrecer un radio AM y de hecho hay celulares que ya no sintonizan AM, en aplicaciones AM, o sea, no viene la aplicación incluida en el celular de AM, porque además las radios en AM ya desaparecieron. Creo que hay 3 o 4 nada más que están en La Quito radio al, municipal está al, una yo todavía. viví la transición porque el primer noticiero en Quito se llamó Camorad, Notioy Camorad. Era Notioy a través de la cadena modular de radiodifusión. El director era Francisco Herrera Arauz, mi querido y directo amigo de ecuadorinmediato.com, y yo fui reportero de ese, y entonces salíamos por 4, pero los estudios para FM necesitaban equipos diferentes, cabinas diferentes, porque el sonido era estéreo espectacular. De hecho, cuando trabajé en AM, HCM1, la voz del Santuario del Quinche, AM, el padre, Jesús Palomino, que era mi compañero y con quien escribí varios libros sobre el padre Matovelle, tenía un lema en la radio, decía, la única radio AM HCM1 con sonido FM. Eso era. Entonces a usted, mi querido amigo, por 90 millones, le vinieron trayendo unos equipos AM y le dicen, sintonice FM, porque ahí está toda la... 90 millones, gracias, pendejos. 98, gracias. Ahora mira tu detalle, ahora que estamos por despedirnos. ¿Se acuerdan los celulares, los a prueba de bala de los Nokia? Es como que alguien te dio un celular de esos. Verás, el teléfono ya no tiene las células o las celdas, pues se llama celular, en donde conectarse. Es un bonito papel. Nada más. CDMA y TDMA ya no existe como tecnología. Ahora todos tenemos los smartphones y funcionan a 2.5G mínimo o LTE. Entonces, por ahí se mueven. Si tienes un celular de los viejitos o te venden uno de estos y te dicen, no, es que es buenísimo. No, antes venía el número venía vinculado al equipo. Ahora viene con chip. Esa es la diferencia. Ajá. Listo. Eso es básicamente lo que nos han dado. Se nos fue el tiempo, me he divertido haciendo este recordatorio, se me quedaron, como decía Montalvo, en el tintero, se quedaron todavía, se me dejaron muchas ideas, pero me parece que podemos, es un tema muy interesante porque a mí sí me gustaría, yo soy un teórico de la comunicación, no sé cuántos sabemos que nos formamos en la teoría de la comunicación, y sí me gustaría volver a tratar contigo, con Ayu, para tratar hacer este tema, aunque es un poco, es muy bonito, pero además es un poco tedioso porque se cae en el academicismo y en la filosofía, porque comunicar es filosofía, y la filosofía está con la vida. Del conocimiento. Tenemos que tender al conocimiento, no creer que sabemos todo. Entiendan lo que tú de la creación. Yo soy Ilich Romero Batarihuana, el que te prohibió mamá. Me llamo y les digo que me despido, sin antes decirles, dejen de joder. Mi querido Edison, cierre, por favor. El próximo miércoles, más de pan y circo, no este programa, sino de los que traen para distraernos, porque la historia, ya acaban de ver, la historia se repite y a veces como tragedia. Nos vemos el próximo miércoles.